nacidos vivos, nacidos muertos o de abortos, y la consideración de tomar los abortos o los nacidos de pretérmino como normales es totalmente cuestionable. Así pues, por esto fue por lo que en 1961 la Organización Mundial de la Salud hizo esta clasificación, pero nosotros seguimos primando el peso sobre la edad gestacional, como pasa en la CIE 9, o como pasa en la CIE 10, seguimos hablando de peso y encima metemos percentiles por medio. Hay un concepto que hay que dejar muy claro, que pequeño para la edad gestacional no tiene que ver nada con restricción del crecimiento intrauterino. El concepto de pequeño para la edad gestacional es un concepto pediátrico. Es para el recién nacido cuyo peso o longitud se encuentran en 2 o más desviaciones estándar por debajo de la media establecida por una población de referencia. Con esto, tenemos que los pequeños para la edad gestacional son apenas el 10% de los fetos que nacen y la mayoría de ellos son constitucionales. Solo hay un 25%, que tienen un origen placentario. Así que cada oveja con su pareja y pequeño de edad gestacional es un concepto para los neonatólogos y los pediatras, y restricción del crecimiento intrauterino es un concepto que deben manejar los obstetras. La vieja definición que tenía crecimiento intrauterino retardado o retraso del crecimiento intrauterino, colocábamos arbitrariamente y situábamos a los fetos por un peso que se situaba arbitrariamente por debajo de un valor definido, y este peso estaba en relación con la edad que habían sido corregidas según el sexo y extraídos de cualquier tipo de población. Con esto admitíamos de que existía una distribución gaussiana del peso y de la edad, y esto es algo que no es correcto. Se tomó el percentil 10 como base, porque es el percentil por debajo del cual empiezan a aumentar la morbilidad y la mortalidad, o se tomó como percentil extremo el percentil 3, pero es un percentil que es inasumible, porque con un percentil 3 vamos a tener una mortalidad muy alta. Nosotros queremos barajar, en caso de estos fetos, un percentil 5, que más adelante vamos a ver. Hasta ahora la definición eran a peso fetal estimado entre percentil 3 y percentil 10, y encima manejaban el Doppler con un percentil 95 para cada edad gestacional, con lo cual esta definición es un auténtico jaleo llevarla a la práctica clínica diaria. Si utilizamos esta definición, vamos a tener un error en el cálculo del peso fetal, vamos a realizar un diagnóstico tardío y creemos que el Doppler solo lo debíamos utilizar para un pronóstico fetal. Así pues, si tocamos percentil 10, por debajo del cual vamos a diagnosticar los fetos con restricción del crecimiento intrauterino, solo vamos a diagnosticar un 7% de fetos, no vamos a diagnosticar más. El grupo Porto, ya en 2013, decía que la terminología que utilizamos actualmente para describir el crecimiento inadecuado del feto es totalmente incoherente y confusa. El diagnóstico de ese retardo o restricción del crecimiento intrauterino implicaba el cálculo de la masa fetal y la edad gestacional, pudiendo ser estimadas ambas a partir de medidas fetales. Con este método asumimos erróneamente que el feto tiene una densidad constante a lo largo de sus volúmenes y que es igual en fetos sanos que en fetos que presentan algún tipo de patología. Hay 5 curiosos y elementales datos que estoy seguro que nunca les han contado a ustedes. La densidad media de un feto es ligeramente inferior a la del agua. Por eso, ustedes colocan un recién nacido en una piscina y flota. Con fetos con un volumen conocido, la estimación del peso va a tener aproximadamente un error del 8%, pero en algunos fetos ese error puede llegar al 21%, sobre todo cuando los fetos son pequeños. Y entonces la estimación de Johnson del peso fetal, que se hacía simplemente por medición de altura uterina para evaluar el peso fetal, va a ser mucho más precisa que el peso que hallemos nosotros por ecografía. Dentro de un feto individual, la densidad de las distintas estructuras varía.
Por ejemplo, la cabeza es casi la mitad que la del cuerpo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, en un recién nacido la cabeza es una cuarta parte de lo que representa el cuerpo, mientras que en un adulto es una octava parte. De esto se dio muy buena cuenta Bartolomé Murillo, que fue el primero que pintó a los niños como niños y no como adultos pequeños. E incluso cuando conocemos perfectamente la morfometría fetal y la conocemos con una precisión absoluta, siempre vamos a tener un error en la estimación del sexo, del peso, debido a las variaciones en la densidad. Habrán oído todos ustedes hablar de la teoría del caos o del efecto mariposa de Lorentz. Este señor era un meteorólogo, un día haciendo unos cálculos meteorológicos, en una multiplicación y en una secuencia que tenía que hacer, de los 6 últimos decimales quitó 4, diciendo, bueno, el cálculo va a ser muy parecido. Y se dio cuenta que pequeñas variaciones en esas condiciones pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento a futuro. Realizó este artículo, Flujo no periódico determinista, en el cual le puso los últimos 2 clavos al baúl de los deterministas. Él pensaba en una serie de atractores extraños que se producían en sistemas no lineales que tenían al menos 3 variables y que tenían una dependencia muy sensible. Con lo cual, alteraciones mínimas en los valores de las variables iniciales resultaban en divergencias muy grandes en el resultado. La ecuación que él pensaba era una ecuación muy parecida al batir de las alas de una gaviota. El que le puso lo del efecto mariposa fue su amigo Merilis, que no pudo contactar con él para una conferencia que tenían programadas, y fue el que le puso aquel título de la aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Bueno, lo que estamos viendo en el centro es un doble péndulo, que es lo que viene a representar esta ecuación, en el cual es imposible saber qué trayectoria va a tomar el péndulo en cada momento. Alteraciones mínimas en los variables de las variables iniciales resultan, por tanto, en soluciones ampliamente divergentes. Nosotros utilizamos unas ecuaciones muy complejas para realizar el cálculo del peso fetal y siempre tenemos un error absoluto, nada desdeñable, y un error porcentual que en algunos casos llega a ser muy grande. Sobre todo en fetos que van a pesar menos de 2.500 gramos, que son aquellos fetos que nos interesan por su patología o por su condición. Y en estos fetos que son menores de 2.500 gramos, vemos que el cálculo del peso fetal falla más que una escopeta de feria. Se ha intentado por otros medios, como el índice CAF, calculando una puntuación de Z-score, saber cómo iba realizándose ese crecimiento del feto y poder obviar el peso, aunque luego no lo llegan a obviar. El índice CAF se basa en que todo es una distribución normal y que tenemos una población que se distribuye regularmente y que a partir de 2 desviaciones de estándar es cuando debemos tener cuidado. Esto mismo hizo Abelman, que este señor es un economista, con su Z-score, donde hizo una fórmula en la cual podía predecir en un 72% con 2 años de antelación si una empresa iba a la quiebra o no, y se producía un porcentaje con falsos negativos del 6%. Cuanto más variables tengamos en el cálculo de Z-score, cuanto más grados de libertad tengamos, va a ser mucho peor. Este señor desarrolló la fórmula en el año 68 y se comió la crisis petrolera, la burbuja inmobiliaria y el problema que tenemos ahora del COVID. Con lo cual vemos que no valen para nada. El índice CAF intenta obviar el cálculo fetal y también intenta obviar la ubicación de los pesos por percentiles, con lo cual simplemente pretende decir si el feto está creciendo bien o no está creciendo bien. El futuro, según ellos, es la posibilidad de conocer antes de nacer el potencial genético de crecimiento para proyectarlo sobre una curva biométrica actual, la adiposidad fetal y los marcadores bioquímicos maternos continúan siendo blanco de investigaciones. Mientras tanto, debemos conformarnos con las herramientas actuales que nos proporcionan la ultrasonografía en sus diversas modalidades y que da próximo está la aparición de marcadores bioquímicos que coadyuvan a la importante tarea de proteger los intereses de nuestros pacientes intrauterinos. Bueno, pues yo
de esto que dicen del índice CAF, debo ser muy tonto porque no me entero de nada. Miren, el índice CAF obvia una cosa que es muy importante, que madres con un índice de masa corporal mayor de 25 siempre van a tener fetos mayores. Existen una serie de zonas, que es la que están por encima del percentil 10, que son los fetos que se encuentran en la zona C, y si estos fetos no lo tenemos en cuenta, vamos a tener un 54% de fetos con restricción del crecimiento intrauterino que van a escapar a cualquier control y que nunca van a ser detectados con el índice CAF. Por eso es lo que creo que el índice CAF no vale, porque tenemos un 54% de fetos con restricción del crecimiento intrauterino que jamás vamos a diagnosticar. Así pues, hay que tener una cosa en cuenta, que adelgazando no es igual que estar delgado. No tiene que ver absolutamente nada. Necesitábamos una definición de restricción del crecimiento intrauterino que fuera precoz, que fuera independiente del peso fetal y de su error añadido, que nos diera un tiempo suficiente para establecer un diagnóstico y la oportunidad de realizar un tratamiento oportuno, poniendo los medios necesarios para minimizar el impacto de la restricción del crecimiento intrauterino y planificando la terminación de la gestación en el momento más adecuado. Así pues, proponemos nosotros basar esta definición en base a nomogramas ecográficos de crecimiento fetal. Tenemos tablas, curvas de medidas fetales y de velocidad de crecimiento y cómo evoluciona el crecimiento fetal en cada percentil en los cuales se está produciendo el crecimiento. Vamos a tener fetos por encima del percentil 10, como hemos dicho, que sí que tienen una restricción del crecimiento intrauterino, que son los del color rojo, y fetos por debajo del percentil 10, que son normales, son pequeños constitucionales. Así pues, la definición que proponemos entraña que alguna no se está actuando en el crecimiento del feto, pero no extraña necesariamente que haya una patología. El tamaño es un concepto estático. Los tenemos de la medición puntual y es la foto del momento. En cambio, el crecimiento es un concepto dinámico que requiere de varias determinaciones seriadas y sería la película o la estela que sigue un barco en el mar. Todos aquellos de ustedes que sean marineros sabrán que ningún barco tiene la estela igual a otro. Esto lo han entendido muy bien los pediatras y han entendido cuál es la base de la herencia genética. Y se permiten valorar a los niños con respecto a una medida estadística en unos valores que pueden ser completamente normales sin que se produzcan diferencias respecto a los valores medios. Con nuestra nueva definición, proponemos basar la definición de restricción del crecimiento intrauterino en base a nomogramas ecográficos, porque tenemos curvas y medidas fetales para cada etapa gestacional de velocidad de crecimiento y que si son ajustadas a nuestra población nos van a dar una medida exacta de cómo evoluciona el crecimiento del feto y en qué perfil habitual se está produciendo el crecimiento de él. ¿Qué problemas podemos tener? Que no tengamos unas tablas para nuestra población, pues no hay ningún problema. Utilicen como los pantalones una talla grande, en un pantalón con talla grande se puede meter y en un pantalón con talla pequeña nunca. Lo único que pueden ustedes aumentar es el aumento de falsos positivos. Así pues, definimos restricción del crecimiento intrauterino como aquella que se produce en todo feto que en un momento dado enlentece su potencial de crecimiento intrínseco y se manifiesta en una caída en su percentil habitual del crecimiento, presentando una velocidad de crecimiento que se ve frenada. Mire, esta flecha morada sería el diagnóstico de un feto con restricción del crecimiento intrauterino con respecto al percentil 3. Con la flecha roja haríamos lo mismo pero con respecto al percentil 5. La flecha verde sería como venía creciendo el feto a las 26 semanas. En la semana 30 vemos que el perímetro cefálico no ha bajado de su curva de crecimiento, pero en cambio sí el percentil abdominal ha caído ya por debajo de su curva normal de crecimiento. Este es el momento de diagnosticar un feto con restricción del crecimiento intrauterino y poner las medidas oportunas para poder ayudarlo. Otra propuesta que hacemos es que deberíamos retirar de la definición
a todo ese grupo de fetos, que son un 5 o un 10% de la población total de restricción de crecimiento intrauterino, que tienen un deterioro patológico de su potencial intrínseco de crecimiento, con lo cual nunca van a crecer bien y con lo cual nunca van a ser normales. También proponemos quitar ese 70-80% de fetos que sobrediagnosticamos como restricción del crecimiento intrauterino y que bien crecen en un percentil bajo porque son pequeños constitucionales, hay gente grande, gente mediana y gente muy pequeña, o muy frecuentemente son tratados tardíamente por ecografía o se les ha corregido la edad gestacional. A medida que seguimos controlando estos fetos, vemos cómo van entrando dentro de percentiles. No son ninguna restricción del crecimiento intrauterino. Proponemos un percentil de restricción que es el percentil 5, en el cual tenemos un feto en el que va a ser necesario un estudio Doppler para saber si está afectado y si tiene un compromiso fetal o no lo tiene y poder establecer un factor pronóstico. La gran pregunta es esto, ¿qué pasa con el Doppler? Bueno, pues la pregunta no es qué pasa con el Doppler, la pregunta es si siempre el Doppler es necesario. Tenemos un montón de artículos y de revisiones bibliográficas y la mayoría de ellas están hechas sobre fetos con alto riesgo y la mayoría de estos artículos de ecografía Doppler para la evaluación fetal han sido retirados como publicaciones. Al final, ya le digo, la mayoría están hechas para población de alto riesgo, no encuentran ninguna diferencia en los resultados perinatales y maternos al comparar la ecografía Doppler de la arteria uterina en fetos con bajo riesgo o con trastornos hipertensivos. Y no han tenido ningún estudio en mujeres del primer trimestre. Seguimos teniendo artículos como este, la importancia del no bilateral para la predicción de la preeclampsia, pero estamos en un momento en el cual, aunque conocemos muy bien la cronología de los cambios hemodinámicos que se dan con la restricción del crecimiento intrauterino, hemos hecho una serie de literatura sobre el Doppler que en unos casos valen, como es este, Doppler para arterias uterinas y preeclampsia, como marcador clave de la seguridad clínica, o este en arteria oftálmica, o este para el control y pronóstico de la restricción del crecimiento intrauterino, pero lo que no nos vale el Doppler es para el diagnóstico Doppler de la restricción del crecimiento intrauterino. Nos va a valer para dar un pronóstico y un seguimiento del feto. Estamos en este momento en el que tenemos muchísima información sobre el Doppler y no sabemos muy bien qué hacer. Y este artículo nos pregunta que si estamos todavía durmiendo o nos vamos a despertar, o qué es lo que vamos a hacer. La ISUOC, por su parte, tiene una serie de guías prácticas sobre evaluación ecográfica de la perimetría y el crecimiento fetal, mezcla todo, pequeños con edad gestacional, con restricción, el peso, con aproximaciones, con lo cual, léanse ustedes si quieren esta guía de 2019, pero van a sacar muy poquitas cosas en claro. Todavía seguimos, como en el cuento de Iriarte, los dos conejos que están en el campo, mirando a lo lejos cómo vienen ladrando hacia ellos dos perros y se preguntan si son dalgos o son podencos. Así pues, necesitamos una definición de la restricción del crecimiento intrauterino que sea precoz, que sea independiente del peso y de la edad gestacional, que nos dé un tipo de diagnóstico oportuno, que podamos hacer algo, si esto lo conocemos a tiempo, y podamos planificar el nacimiento futuro del feto. Ahora les quiero hablar a ustedes de herencia, pero no de este pueblo de la Mancha, tirado en la ruta de Don Quijote, sino esa herencia que aprendieron ustedes en el colegio. La herencia no es aquello que pensamos muchas veces. Y la herencia es algo como la gravedad, que es muy, muy, muy difícil de definir. Todos ustedes conocen la segunda ley de termodinámica y estoy seguro que muchísimas veces en su casa la han puesto ustedes en práctica. La segunda ley de la termodinámica es de las pocas que se cumplen en todo universo. Todo proceso espontáneo implica un aumento de la entropía. Boltzmann se dio cuenta de eso ya en el siglo XIX, dijo que la suma de las partes aisladas no da como resultado el todo. Y Shannon hizo una ecuación teórica sobre la comunicación matemática teórica
que es la que se aplica ahora mismo en los peces, en la cual dice que a medida que tengamos más factores, vamos a tener una entropía mayor. La herencia, entendida como la que nos enseñó Mendel o los supuestos cosas que nos había contado Darwin, se tambalea muchísimo. En el siglo XVII tuvimos un pulgón que transmitía un virus al tulipán y fue el que provocó la primera burbuja económica mundial. Nosotros no sabíamos por qué se producía esto. Tampoco sabíamos muy bien por qué los zánganos no fecundados nacían por partenogénesis. Ni sabíamos muy bien por qué la luz puede hacer cambiar el color de las alas de las mariposas, o por qué el calor determina el sexo en algunos tipos de reptiles, o por qué la alimentación con una u otra cosa produce diferentes resultados. Ahora sabemos que las larvas de abeja, que son alimentadas con jalea real, producen un silenciamiento de uno de los genes, con lo cual se convierten en abejas reinas. También nos ha sido muy difícil llegar a comprender la necesidad de mantener una especie y por qué se producía el cambio de sexo en un pez o el hermafrodita el sardo cabezón, que todavía no llegamos a entender por qué un día una hembra se aparta de las demás hembras, aunque haya un macho en la comunidad, comienza a crecer y a engordar y se convierte en macho. Y esta ley no conmutativa, que hasta ahora nos ha traído locos, no sabemos por qué burra con caballo no era igual que burro con yegua, y la explicación es muy sencilla. La mula es un animal muchísimo más armónico porque el útero de la yegua es mucho más grande que el de la burra. Así pues, ya nos dijo Lamarck que había una serie de características que eran adquiridas y que resultaban heredables. A esto, en el 2004-2005, se apuntó un montón de gente, pues vieron que iba a tener una gran repercusión en salud pública y empezaron la aplicación de las nociones epigenéticas para el tratamiento de las enfermedades, lo cual puede tener una implicación grandísima en salud pública y medioambiental. El primero que acuñó este nombre fue Conrad Washington en el año 40 y tantos, en el 48, y él describía fenómenos no mendelianos influidos por el medio ambiente. Hablaba de un paisaje epigenético en el cual había unos creodos que eran como unos caminos que se iban a seguir genéticamente, y postuló algo parecido a lo de la madre, que había en el organismo diferentes rasgos adquiridos que podían ser transmitidos. Esto ya lo postuló el padre de Puigdemont, que es un biólogo español en los años 50, y lo dijo sin saber de lo que estaba hablando en el año 34, que hablaba de agentes externos que constituyen las condiciones que pueden ayudar a incluir en las células ontogenéticas, modificando o desordenando sus genes, sin que estas mutaciones sean cambio de especie, pero sí se podría confundir con ligeras variedades. En el año 34 en España no estábamos para tirar muchos cohetes, fue la época en que se empezaron a quemar las iglesias. En el año 36 vino la guerra civil, que duró hasta el año 39. En el año 49 damos la Reserva Espiritual de Occidente, y encima nos cayó esta encíclica del Papa Pío XII, Humane Generis, la raza sí importa. O sea, Humani Generis in rebus, la raza humana sí importa. Nadie le iba a llevar la contraria al Papa Pío XII, menos en España. Solo hubo un señor, Salustio Alvarado, que hizo una biología general en el año 46 que prácticamente ha durado hasta los albores del año 2000. Este es mi libro de biología general de la 11ª edición del año 72. Por otra parte, Watson y Crick, en el año 53, en el Pup el Águila de Cambridge, fueron celebrando que habían encontrado el secreto de la vida. En el primer sitio que lo dijeron, el 28 de febrero de 1953, y perfectamente podrían haber sido españoles por hacer este anuncio en un rato. Publicaron en el Nature en el año en abril la estructura molecular del ADN, pero poco más sabíamos de esto. Nos seguía tambaleando muchísimo todo aquello que conocíamos de genes, de las teorías de Mendel,
y nadie era capaz de explicar muchas cosas extrañas que pasaban. Hasta que llegó Barbara McClinton, que habló de pautas de control genético en un campo enmarañado, como decía ella, y descubrió un proceso que se llama transposición de los elementos del genoma, por el cual podía explicar cómo los genes determinaban ciertas características físicas de los seres. Estos lo hizo por medio de los transposones, que lo llamó saltarines, porque iban de una parte a otra parte de nuestro ADN, y vio que el fenotipo, a pesar de ser el DNA normal y ser exactamente igual, dependiendo de la activación que se hiciera en el gen, se activaba o no se activaba, el fenotipo iba a ir cambiando. Así pues, supimos que había cambios que heredables de nuestra posición genética que ocurrían si que tuviéramos una modificación en la secuencia del DNA. Así pues, había factores ambientales que actuaban dentro del útero, marcaban la vida postnatal de todos los fetos de manera significativa. Pensábamos que solo era al feto o a los hijos del feto, pero hemos visto luego más tarde que es a toda la línea germinal donde se mantiene estas modificaciones. Esto se ha visto por las líneas germinales masculinas durante generaciones, donde hay un carácter heredable en el fenotipo sin modificaciones en la secuencia del DNA. Así pues, todos somos combinaciones de aquello que heredamos, de aquello a lo que nos vemos expuestos durante nuestras vidas, y ahora mismo no hay nadie, humano o animal, en todo el planeta que no tenga en su cuerpo una serie de sustancias químicas que actúan como disruptores endocrinos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando lleguen ustedes a su casa, agarran un bote de desodorante y miran a ver si les pone si tiene aluminio o no. El único país del mundo que pone que tiene aluminio es en Francia, y tiene una limitación de aluminio. Y en estos momentos, cualquier ser humano de los que estamos en el planeta, tenemos aproximadamente unos 5 miligramos de aluminio por gramo de extracto de cerebro seco. El aluminio no tendríamos por qué tenerlo en el cerebro. Lo seguimos utilizando porque es lo único que nos vale como desodorante. Así pues, hay una serie de mecanismos a través de los cuales se ajusta la expresión genética en respuesta a cambios que se dan en el medio ambiente, por disponer o no de nutrientes, por estar expuestos a virus o a contaminantes ambientales, y que actúan como un interruptor on-off, con lo cual a ciertas regiones específicas del ADN hacen expresarse o no expresarse. Lo primero que conocimos fue la metilación, el poder meter un grupo metilo entre una base de citosina y una de guanina. Y descubrimos posteriormente que había muchísimos mecanismos epigenéticos, unos que se daban sobre la metilación del DNA, sobre modificaciones de estonas, sobre los complejos remodeladores, sobre los RNA codificantes o incluso sobre la dinámica nuclear, que nos van a cambiar y van a cambiar a siguientes generaciones. Como diría Manuel Esteller, si los genes fueran palabras sueltas, la epigenética representa los puntos, las comas y los demás signos de la ortografía que nos permiten entender una secuencia. Ahora sabemos que los nutrientes se canalizan hacia una vía bioquímica que está en los grupos metílicos, que después adhieren a nuestro ADN. Esto lo hemos aprendido muy bien con la dieta y sobre todo con el ácido fólico, y ahora sabemos que la suplementación del ácido fólico durante el embarazo no solamente nos va a prevenir de los efectos del tubo neural, sino del riesgo de tener recién nacidos con una edad gestacional, bajo para la edad gestacional. La metilación del DNA no solamente se hace durante el desarrollo del feto, sino desde antes. Ahora sabemos que la regulación de la variación de la expresión genética se relaciona directamente con la transición entre la pluripotencia y la diferenciación. O sea, que la mayoría de los procesos biológicos que vamos a sufrir vienen ya desde las células primordiales de nuestros padres y de nuestros abuelos, y se mezclan el epigenoma, la totipotencialidad y la transmisión de la información. Ahora sabemos que la calidad del ADN de los espermatozoides
puede afectar el desarrollo y la salud del hijo de un hombre. Y sabemos una cosa más, que una buena alimentación antes del embarazo también es responsabilidad del padre. En 1990 se empezó el estudio del genoma humano y en el 2003 teníamos completado prácticamente toda la serie. Pero había un 45% de masa que correspondía a transposones y que no sabíamos para qué valía, y solo teníamos un 2% que sabíamos que codificaban proteínas. Posteriormente se empezó en el 2012 el proyecto ENCODE, que no era otra cosa que hacer una enciclopedia de los elementos de nuestro DNA, y ahora sabemos que el genoma tiene multitud de elementos que regulan la expresión de los genes, que el 80% de todo nuestro ADN contiene elementos que van vinculados a funciones bioquímicas, o sea que pueden tener actividad bioquímica específica, y vamos a estar obligados a redefinir el concepto de gen como unidad mínima heredada. Muy probablemente en el futuro no hablemos de gen sino de color. Y el ADN no codificante que no se expresa en las proteínas, sabemos ahora que tiene funciones de regulación, por lo que pueden estar relacionados con enfermedades y pueden convertirse en dianas terapéuticas. Aquí tenemos a Francisco Mójica, que le tenían que haber dado el premio Nobel por su método CRISPR para poder recortar las tiras de ADN y de ARN. Y si ustedes están interesados en esto, aquí tienen esta página web en la cual se pueden descargar su libro electrónico y pueden hacer su experimento CRISPR en su casa. Cuando un estado de una agresión actúa en un periodo muy sensible o crítico, produce un cambio permanente o mantenido en la estructura o en la función de un organismo. Esto suele ocurrir porque son seres que están en un rápido ritmo de crecimiento, porque está aumentada la replicación celular, porque está aumentada la diferenciación y la maduración de sus sistemas orgánicos. La capacidad de los organismos inmaduros de adaptarse a las características del desarrollo por necesidades impuestas por el medio ambiente tiene un efecto duradero que puede manifestarse en etapas posteriores de su vida. A esto le llamamos programación fetal. Los cambios que se producen en el crecimiento y en el metabolismo de nutrientes durante la vida fetal representan algo que llamamos plasticidad adaptativa. Todo organismo es vulnerable durante el crecimiento o durante la maduración de sus tejidos o cuando está en una fase máxima de replicación celular, y cada edad gestacional tiene un periodo crítico para determinados órganos. Incluso esto se puede prolongar en la era postnatal. Así pues, sabemos que ahora empezamos a tener conciencia de lo que es la programación fetal, y sabemos que los estímulos o las agresiones que se sufren durante periodos críticos de la vida intrauterina pueden tener consecuencias a largo plazo y en la vida posterior de la gente. Un mismo genotipo sabemos que puede expresarse de diferente manera según predominen las condiciones ambientales. Aquí tenemos a la izquierda dos recién nacidos que son exactamente iguales, y a la derecha, después de 30 años y de que haya habido una serie de metilaciones y de acetilaciones que explicarían que individuos con ese idéntico material genético puedan presentar tan diferentes fenotipos. El potencial de crecimiento obtenido viene determinado por el genoma, y el factor condicionante es el medio en el cual estamos. La programación fetal y sus eventuales efectos diferidos transgeneracionales puede ser una de las razones por las que resulta muy dificultoso, la verdad es que es muy dificultoso, identificar los agentes ambientales que conducen a diversas enfermedades y estados crónicos humanos. Todos sabemos la influencia que tienen los factores dietarios en la regulación epigénica del metabolismo, que están más que estudiados. Y bueno, todos conocemos el ratón agouti, y si le damos a un ácido fólico y colina y vitamina B12 y al hermano no se lo damos, como los fenotipos de los ratones son completamente diferentes. También conocemos muy bien el efecto de consumo de ciertos nutrientes con el metabolismo de un solo carbono, y pensábamos esto, que la regulación de cromatina en las células beta expuestas
efectos a restricción del crecimiento intrauterino empezaban en útero, no empiezan en útero, empiezan mucho antes ya, en la vida de su madre. Aquí tenemos dos señoritas que tienen un ADN exactamente igual, pero una sutil metilación en sus histonas produce que tengan una apariencia un tanto diferente. Estamos en la época de la genómica nutricional. Ahora tenemos dos caminos por el que ir. La trinutrigenética, que es el que estudia la expresión de los genes en respuesta a nutrientes específicos, pero que se ve condicionado por las variaciones génicas individuales, y la nutrigenómica, que estudia los efectos de los componentes de la dieta sobre la modulación de la expresión génica del individuo. Así que no seremos otra cosa que lo que se nos programa en el seno materno. Transmitiremos algunas de estas limitaciones a nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, y va a haber sutiles cambios estructurales que tienen lugar en los genes alterando su expresión, pero no la secuencia de nucleótidos. Desde la posición ambiental tenemos que andar por este puente donde vamos a sufrir metilaciones, alteraciones, por medio de la dieta y por medio de nuestra expresión génica, para llegar al final a las enfermedades que vamos a tener. A mí siempre me ha gustado Milo Minara y los cómics que realizaba, y él dice que no somos más que el resultado del sexo y la violencia con algún breve momento de belleza. Para mí hay 24, esta tira de 24 imágenes en la cual muestra cuál ha sido la evolución del hombre desde que salió de la caverna y cómo poco a poco, según él, esto es una historia de... Pero de lo que no nos habló es del hambre. Quizás una de las cosas que más nos condicionan sea el hambre. Y ya lo dijo Procopio. Y desde el momento en que esto sucedió, los hombres no estuvieron libres ni la guerra, ni la peste, ni ninguna cosa que nos llevara a la muerte. Los cambios ambientales, los cambios en nuestro sistema, al fin y al cabo, van a resultar en cambios estructurales que van a venir por medio del hambre. La gran hambruna que sufrió Irlanda, que tuvo como consecuencia que fallecieran más de 1 millón de personas y la otra mitad de los irlandeses se fueran a vivir a Estados Unidos, del cual no supimos sacar nunca ninguna explicación, ni con esta gran hambruna que hubo a finales del siglo XIX en la India, donde lo único que se dieron cuenta los ingleses es que cuando llevaban al servicio militar a estos soldados, veían que no podían hacer nada con ellos. Veían el efecto que habían tenido la hambruna durante su crecimiento o durante la gestación de su madre. Evidentemente, el primero que se dio cuenta de la afectación de esto fue Adolfo Pilar. Él dijo que las lavanderas del Sena tenían que dejar de trabajar 2 meses antes de parir, porque si no sus fetos iban a tener muy bajo peso. Así pues, el resultado de la restricción del crecimiento intrauterino es 2 veces más común en países en desarrollo y es un fiel reflejo de la pobre nutrición materna. De todos los factores etiológicos que hay, quizás podamos actuar sobre la malnutrición, sobre la droga y el tipo de vida, y la hipoxia por altitud o algún tipo determinado de enfermedad. Las asociaciones fetales asociadas al RICIU pueden ser malformaciones y pueden ocurrir tempranamente en la embriogénesis o por medio de disrupciones que pueden ocurrir a cualquier edad gestacional. Barker fue el primero que relacionó el pobre peso al nacer con los efectos cardiovasculares, y esto lo hizo a través de todos los datos que recogió Margaret Bursheim en el condado de Hertfordshire, en el cual estuvo viviendo durante unos años con su madre y nació uno de sus hermanos. Se hizo con esos datos y postuló esta hipótesis de los orígenes fetales de las enfermedades crónicas, donde se planteaba que la malnutrición era un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas en el adulto. Lean este artículo que les va a gustar mucho, La matrona, la coincidencia de la hipótesis, donde le explica todo. Lo que sí que sacó en claro Barker y su compañero Hell fueron el fenotipo ahorrador como productor de diabetes 2. Hicieron la representación esquemática de que lo que pasaba con el fenotipo ahorrador. Una madre que tenía malnutrición, el feto se acostumbraba a crecer en un ambiente hostil
y cuando nacía, si se le daba una alimentación normal, iba a producir un síndrome metabólico. Simmons en el 2009 dejó muy claro los orígenes del desarrollo de la enfermedad del adulto, que va a producir hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, que va a aumentar el colesterol y los factores de la coagulación, el efecto que tiene el peso de nacimiento sobre la obesidad, sobre las enfermedades renales, sobre las enfermedades psiquiátricas, sobre la osteoporosis y sobre el cáncer. Lo único que no nos dijo es que, bueno, sí que nos lo dijo, pero se lo contaré a ustedes ahora, que todo esto está hecho sobre modelo en ratón, sobre un modelo murino, no sobre un modelo en persona. Si están ustedes muy interesados en el origen de las enfermedades del adulto, pónganse en contacto con el grupo Doha, que se dedica a esto y se basa en todo esto, en los trabajos de Baker, de Sheffield, de Mason, en Irlanda. Del invierno del hombre holandés se intentaron sacar algunos trabajos, pero fueron muy pobres y lo único que se vio que fueron que las madres que pasaban hambre durante el embarazo tenían fetos con menores números de surcos en las huellas dactilares, que posteriormente se asoció a mayores con más de 50 años que hipotéticamente iban a tener algún problema cardiovascular o diabetes. Los orígenes, este artículo de la exposición al hambre y de la mortalidad, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otros tipos de enfermedades, que hicieron un trabajo en el 2015 y fue una gran sorpresa porque no encontramos ningún aumento por cáncer o enfermedad cardiovascular después de la exposición prenatal a hambruna. No se encontró nada de aquello que se pensaba encontrar. Ahora sí, tenemos estudios de muchas grandes pandemias de hambre que muchas veces no han sido bien estudiadas, como esta de la guerra de los gorriones en la época de Mao, y de la que se han sacado muy poquitos trabajos, la mayoría de ellos sobre esquizofrénica. Ahora están empezando a ver algunas publicaciones sobre diabetes y ahora, a partir del 17, están empezando a sacar alguna publicación que relaciona el cáncer de mama con la gran hambruna china. Nadie le va a llevar la contraria que la epigenética tiene un factor muy decisivo en la producción del cáncer y el hecho de que estos cambios sean prevalentes y puedan representar un factor decisivo en nuestras posteriores enfermedades va a dar lugar a algo que va a ser muy novedoso, que va a ser y va a tener como objetivo el silenciamiento de los genes que nos llevan a producir cáncer. Los principales mecanismos los conocemos: la metilación del ADN, la modificación de las histonas, los microARN o el posicionamiento del nucleosoma. Los genes se activan o se desactivan según se metilen o no se metilen y haya una hipo o hipermetilación. La genética nos va a traer muchísimas grandes sorpresas y nos va a servir de mucho en el futuro y yo creo que nos va a hacer una vida mucho más fácil. Los primeros que relacionaron el alfa y el omega en los defectos deleterios que se producen durante el embarazo y los resultados en el recién nacido fueron estos autores americanos que lo hicieron sobre 153.000 recién nacidos y lo que sí único que pudieron asociar era el pH fetal y las condiciones bajas de oxígeno, que las relacionaban con parálisis cerebral, trastornos del déficit de atención, ceguera cortical o retraso mental. Todos conocemos el camino que va de la hiposemia, hipoxia y asfixia, y sobre todo en los lugares en los que se vive en una hipoxia crónica. En 2015, cuando estuve en Quito, mi amigo Alba Sabino y su marido Alfredo me hicieron este regalo de este libro, Crecimiento y Desarrollo Etapa en la etapa intrauterina y postnatal del primer año de vida en altiplano, del doctor Nicolás Espinosa, que es un libro que se adelanta 50 años a el crecimiento y el desarrollo humano por hiposemia y por hambre. Hasta ahora creíamos que la placenta solo tenía una función única y que estaba aparte de todo, pero la placenta es una gran ladrona
que extrae el 70% de la glucosa y el 40% del oxígeno. Dentro de poco vamos a tener que hablar de una unidad materno-placento-fetal. La placenta ya no la podemos ver como un órgano solo. Va a tener un papel muy predominante en la programación fetal y el desarrollo de las enfermedades del adulto a través del problema que tenga la placenta. ¿Y por qué es esto? Porque si nosotros reducimos un 50% las proteínas que se damos en la dieta, vamos a reducir la perfusión placentaria, vamos a provocar un feto que no crece bien y una tasa de pérdida de embarazo del 50%. Cuando hay un contenido bajo de proteínas y reducido, se evidencia siempre hipoxia en el líquido amniótico. Quien esté interesado en profundizar, que se dirija al Centro de Investigación sobre Trophoblasto, aquí en Cambridge. Y bueno, volvemos un poco a lo que hemos dicho antes, que la restricción del crecimiento intrauterino es 2 veces más común en países en desarrollo y es un fiel reflejo de la pobre nutrición materna. Sabemos que van a ir mucho peor los fetos prematuros que los fetos con pequeños para la edad gestacional, pero hay existe una gran relación entre una cosa y otra. Pensamos que la programación fetal iba mucho más allá y hablamos de los 1000 días básicos del niño y que teníamos 1000 días para salvar el desarrollo del niño, sobre todo este que había nacido con un crecimiento bajo, y hemos visto el crecimiento compensador en aquellos niños que nacían con muy poco peso, se magnificaba un fenotipo ahorrador, realizaban un componente de un crecimiento compensador y terminaban con un síndrome metabólico cuando eran adultos. Aquí tenemos un feto normal, un feto con crecimiento compensador o con destrucción. Un percentil menor de peso al nacer es el factor más importante que influye en el resultado adverso del desarrollo neurológico a los 2 años. Los niños con retraso del crecimiento y que posteriormente se recuperan a los 2 años siempre van a obtener peores resultados en las pruebas cognitivas que los niños que nunca sufrieron retraso del crecimiento. La desnutrición prolongada en las primeras etapas de la vida conduce a resultados que son negativos, profundos e irreversibles. Las intervenciones destinadas a revertir el retraso del crecimiento intrauterino tampoco restauran por completo la trayectoria del desarrollo neurocognitivo. Los beneficios son limitados y los esfuerzos científicos, problemáticos y normativos deberían realizarse en prevenir la desnutrición materna y en lugar de corregir sus consecuencias o intentar que pueden ser corregidas. La desnutrición es un mal oculto. A la izquierda tienen en 2 niños de 6 meses el tejido cerebral con una restricción del crecimiento intrauterino y uno con peso adecuado, en el cual vemos que el número de neuronas y dendritas es mucho menor. La restricción del crecimiento intrauterino refleja la pobre nutrición materna. Nosotros nos preocupamos mucho de orientar a nuestras embarazadas diciendo qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer, de qué manera lo tienen que hacer o cómo no es lo que tienen que hacer. El problema viene cuando no hay que echarle a la olla. El problema viene cuando una botella de Coca-Cola de 2 litros vale más barato que 1 litro de leche y encima los niños lo toman mejor. Existe un estrés que se genera dentro del útero. El hambre produce estrés y una menor estimulación en los niños. Un niño con desnutrición durante los 2 años primeros de vida inhibe el crecimiento del cerebro, lo cual le va a producir una reducción permanente de su tamaño y como consecuencia un bajo desarrollo intelectual. Un niño pobre siempre va a tener menor coeficiente intelectual. El peso al nacer ya se ha convertido en un problema de salud pública. Se han intentado muchísimos objetivos para hacer intervenciones que fueran sencillas y se pudieran hacer sobre la detección temprana, sobre la prevención y sobre los prematuros. Pero ahora la verdad, todo tiene que ver con el hambre. Hay países como México que hicieron una gran cruzada contra el hambre
o como es el caso de Ecuador con el Sumaz-Kansai, pero la paradoja del fenotipo ahorrador siempre la tenemos detrás de nosotros. Y hay niños cada vez que son con menor peso, con mayor restricción del crecimiento intrauterino, y cuando van siendo mayores tenemos una proyección exagerada. México sea uno de los países con más gordo del mundo, y la causa de muerte en Ecuador, precisamente, son las causas mayores de muerte son la diabetes y la hipertensión. Aquí tienen este trabajo de Leonel Villoso y de Francisco Coppola, que fue compañero mío en el Hospital de Clínicas, en la Clínica Ginecotológica B, en Montevideo, donde nos hablan de la epigenética y la transmisión de las enfermedades crónicas y de la pobreza. Nos hacen un mapa muy detallado de la epigenética del hambre, nos dicen quiénes son las enemigas inseparables del embarazo prematuro y de la miseria, nos muestra cómo es el circuito de la vulnerabilidad social y de la activación epigenética, pero seguimos con el mapa de hambre que tenemos siempre ya muy visto en el mundo, que hay niños con insuficiencia ponderal en el mundo. La UNICEF nos sigue diciendo que el hambre en el mundo sigue aumentando, y no es que solo siga aumentando, sino los países que hasta ahora no tenían hambre estamos a tener problemas de alimentación. En estos momentos, con la crisis del coronavirus, en Madrid están que echan fuego los bancos de alimentos. Teníamos 18 objetivos o 18 metas que nunca hemos llegado a cumplir, que ahora hemos cambiado por 17 objetivos del desarrollo sostenible antes de 2030, que está muy bonito y que verán ustedes a todos los políticos que llevan un pin de colorines colocado, pero esto se ha quedado en un pin que llevan nada más. Por mucha foro mundial que hicieran y por mucho que hicieran de todo. Ahora, los documentos normativos pues han cambiado. En vez de hablar del hambre, les hablan sobre emancipación, sobre niños delgados. Y ahora, pues lo que quieren hacer es mantener un número por debajo del 5% de niños que sean delgados. Del hambre se olvidaron. No hay nada nuevo bajo el sol. Los 4 jinetes del apocalipsis siguen aumentando y cada día tenemos un jinete nuevo. La relación entre el retraso de crecimiento y las formas de desnutrición con la pobreza y los progresos asociados a la inseguridad alimentaria y la protección ambiental, agentes infecciosos y toxinas, son la base de todos nuestros problemas. Ahora también sabemos cómo afecta el carbón a la placenta humana y la polución, las alteraciones que puede producir en el fenotipo de los recién nacidos, y que el 90% de la población mundial estamos expuestos a aire altamente contaminado. Se da un acortamiento en los telómeros por factores ambientales y juegan un papel en el envejecimiento de las células y son indicativos de riesgos para futuras enfermedades. Y esta es la última pandemia que nos ha llegado, la invasión de los plásticos. Sabemos que la ingesta de microplásticos en laboratorio causa estrés oxidativo y respuestas inmunológicas o alteraciones histológicas locales. Ya desde 1991 sabíamos que la industrialización era una fuerza importante que modificaba el medio ambiente, y la contaminación provocada por esta industrialización planteaba nuevos desafíos para el Homo sapiens y para todas las demás especies que vivíamos en el mundo. Antes le nombré una encíclica de Pío XII, ahora le voy a nombrar una del Papa Francisco, la Laudato Si, que habla sobre la casa común, que por cierto nos la estamos cargando poco a poco, nos vamos a quedar sin casa común, y a nuestros hijos y a nuestros nietos no sé yo qué es lo que les vamos a dejar. Como diría Samuel, necesitamos salud en política y no política en salud. Si ustedes quieren profundizar un poquito más sobre el tema, lo primero que les voy a aconsejar es este libro, que es un libro excelente sobre la restricción del crecimiento intrauterino. Y si quieren profundizar un poco sobre el origen de las enfermedades del adulto, pueden ir a esta publicación de la FLAN y de la FASOP que hicieron junto con el grupo Doha, que es una muy buena publicación. Por último, quería hacerles una recomendación, y esto va como publicidad. Los obstetras no siempre trabajamos en un medio que es ideal, ni tenemos con quién preguntar cuando tenemos duda de algo,
y trabajamos en sitios muchas veces que son lejanos, dispares y con recursos limitados, sin otra posibilidad de diagnóstico que no sea un ecógrafo. Yo sé muy bien lo que es estar en la soledad y la distancia de un sitio apartado y sentirme, como decía el cuento, solo como un gaucho en el campo, en la oscuridad de la noche y con una caja de fósforos vacía. Si quieren ustedes tener una visión y una compañía en la distancia cuando se encuentren solos, sepan que con un simple ecógrafo pueden hacer muchísimos diagnósticos en la embarazada y en las enfermedades que sufre la embarazada. Con este pequeño libro van a encontrar la solución a todo eso. Y como decía Blaise Pascal, no solo se llega por la razón, sino también por el corazón. Siento que les haya sido tan larga esta charla, pero la vida muchas veces es así de dura. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, ¿Quedan algunos de Manolo. ustedes por ahí vivos o se murieron todos? ¿Para qué estamos todavía vivos? Venga, lo ubico por aquí a usted. ¿Dónde lo tengo? Se me fue. Bueno. Presentación. Exacto, sí, allá te estamos viendo. Bueno, yo tengo como un par de inquietudes. Una cosita era, hiciste mención a algo de ácido fólico. Quería saber si el concepto en tema de restricción del crecimiento intrauterino es parecido al de a la prevención de los defectos del tubo neural en el sentido que se deba tomar antes de quedar embarazada. O en ese caso, serviría ya estando embarazada. Bueno, ahora sabemos que los efectos de tener un buen nivel de folatos no solamente son durante el embarazo, sino el nivel de folatos que tiene la madre desde antes. Es algo parecido a lo del hierro, a los depósitos de ferritina. Si tienes unos malos depósitos de hierro, probablemente sea mucho más sencillo tener anemia durante el embarazo. Pues algo igual ocurre con el ácido fólico. Bien. Y la otra cosa es cuando se discuten pues cualquier tema de salud desde esta perspectiva conceptual, siempre surge pues digamos una dicotomía que quizás es falsa, pues es que no exista realmente entre esta complejidad conceptual y cómo lo vuelvo en el campo operativo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Cuando yo digo, voy a definirlo como una velocidad de crecimiento, la restricción del crecimiento, entonces, ¿cuántas ecografías debería hacer? ¿Cierto? Debería basarme en la altura uterina para hacer ecografías del tercer trimestre, debería hacerle a todo el mundo ecografías del tercer trimestre, debería cuántas hacerle si digo que sí se las voy a hacer. Entonces, luego viene el político que nos maneja el recurso y dice, no, es que no tengo para hacer tantas ecografías, simplemente el número que pueden hacerse es tal, ¿sí? Me hago entender pues como la cuestión de trasladar todo este marco conceptual al asunto operativo de la cotidianidad del médico que tiene al frente su paciente y debe definir cosas con los recursos que su sistema de salud le provea. Pues vamos a ver. Indudablemente los políticos tienen muchas maneras de manejar esto. Y yo recuerdo que en los últimos de los años 80, cuando se empezaba ya a manejar más la ecografía, a principios de los 90, el National Health Service en Reino Unido empezó a relacionar la ecografía con déficit de atención en la escuela o con el síndrome de hiperactividad, cosa que luego en posteriores publicaciones reconocieron que había sido un manejo político. Yo te voy a hablar sobre mi experiencia. Yo durante años tuve una época que realizábamos un control ecográfico a todas las embarazadas todos los meses o cuando venían a consulta. Con eso íbamos viendo la velocidad de crecimiento del feto y cómo se movía perfectamente dentro de su percentil habitual de crecimiento. Bueno, evidentemente no es posible hacer una ecografía a todas las embarazadas en salud pública porque no tendríamos gente suficiente para hacer esto. La propuesta es la siguiente. Si quitamos esos fetos que tienen trisomía
que tienen un desarrollo anormal o que tienen una enfermedad que no van a ser nunca fetos normales, nos vamos a quedar con un pool de fetos, los cuales sí que podemos manejar por ecografía. Y lo que hemos visto es que ahora mismo se están haciendo ecografías a partir de la semana 30. O sea, se les hace primer trimestre una ecografía en la semana 20 y luego otra ecografía en la semana 30. Cuando hacen la ecografía en la semana 30, tienen la mala costumbre de enfrentar los datos con percentil 50. Y hay otra mala costumbre que es esperar a percentil 10 para decir que tiene una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué solemos encontrar a esa edad gestacional? Pues esos retrasos de restricción del crecimiento intrauterino que lo que tienen es que todavía tienen un perímetro cefálico que se mantiene, probablemente es un percentil de crecimiento normal, pero el perímetro abdominal ya ha adelgazado mucho. Ahí podemos ya diagnosticar que ese feto tiene una restricción del crecimiento intrauterino. Lo que pasa es que si lo restringimos a percentil 10, vamos a tardar mucho. El consejo es hacer una semana, una ecografía en primer trimestre, en la semana 20, y luego en el control normal del embarazo, mi consejo es hacer una ecografía a la semana 26, a la 30 y otra a la 34. Con eso vamos a poder ver cómo crece el feto perfectamente. Bien. Bueno, Manolo, muy amable, muy querido. Muchas gracias. Es la tarde allá en su ciudad, en su país, ¿cierto? Que pase usted una feliz tarde. Nosotros estamos empezando la mañana por acá, por este lado del mundo. Entonces vamos a trabajar ya. Bueno. Yo estoy viendo a Casella con ese pelo tan negro de siempre, y a mi profe Agustín Alonso, que dirá, ve, este hombre es la que se metió. Bueno, Manolo, saludos, bueno, pues. Saludos grandes a todos, un fuerte abrazo. Chao, pues.